Bien, hola a todos, un saludo especial. Soy William Hernández. Dios les bendiga mucho y espero se encuentren bien. Para iniciar con este tema, el día de hoy quiero que oremos a Dios para que podamos entender y podamos pasar un momento bien agradable. Amado Padre, en este momento a través de Jesús pedimos tu dirección, que tu Santo Espíritu nos enseñe, nos dé sabiduría e inteligencia y podamos apreciar, algunos aprender, otros profundizar estas cosas maravillosas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, así de que para hoy vamos a ir a tener el tema que tiene como título Calendario Hebreo, tercera parte, el significado de las fiestas. Realmente esto es grandísimo, es muy amplio, realmente muy amplio. Y creo que me va a tocar dividir esta parte, pero voy a tratar de porque no quisiera resumir tanto, porque es que es maravilloso, es precioso, bien. Así que esto, vamos a hablar del significado. Si no has visto calendario hebreo, la segunda parte, que es donde se habla del calendario como tal, que Dios le dio al pueblo de Israel, veas el segundo video. Y bueno, en sí le recomiendo que se vea desde el primero, para que puedas tener toda la secuencia, ¿ok? Puedes compartirlo y comenta. Bueno, así que humildemente quiero compartir con ustedes estas cosas que me emocionan tanto y bueno, Dios les bendiga. Gracias, bienvenidos. Así que entonces, una vez más, calendario hebreo, tercera parte, el significado de las fiestas para el día de hoy. Vamos a ir una vez más a apreciar. Hemos estado viendo una copia del santuario que Dios tiene en el cielo, que Él mandó a hacer a Moisés. Esto ya lo hemos visto desde la primera parte. Una vez vamos a hacer la contemplación. Bien, aquí lo tenemos. Me encanta este precioso video. Bueno, esta es la estructura. En Éxodo tenemos todos las cosas, los detalles que Dios da a Moisés, ¿no? Y aquí entonces Él enseñó al pueblo de Israel el plan de salvación, todo el plan de salvación que Dios tenía eh, eh, guardado desde edades eternas en el cielo, lo da acá. Entonces tenemos el atrio, aquí está el edificio, tablas de madera de acacia cubiertas de oro con bases de plata, la pileta y atrás el altar. Bueno, ahí tenemos la separación del lugar santo y lugar santísimo, ¿sí? La casa de Dios, tabernáculo, tienda del pacto y sus diferentes cortinas cuando Dios lo mandó a hacer aquí en la tierra. Bien, el propósito era enseñar cómo Dios nos salva. Es el plan de la salvación. Su casa es el plan de la salvación. Es una arquitectura real, es la casa de Dios, pero es una casa de la cual nos enseña el amor de Dios. Dios mismo nos enseña mediante su arquitectura su propósito para con nosotros. ¿Sí? Es maravilloso, es hermoso. Antes de que cualquier criatura fuera creada, Dios había hecho su casa para poblarla y después hizo todo el universo. ¿Bien? Maravilloso. El altar de madera de acacia, una vez más, cubierta de bronce. En el videos pasados hemos visto, pero bueno, es bueno repasar, es muy importante saber que estamos viendo una copia, una miniatura del que está en el cielo. Tenemos la pila y ahora vamos al lugar santo, ¿sí? Todo de madera de acacia recubierto de oro, maravilloso, espectacular. La mesa de los panes de la proposición, el altar de incienso y el candelero de los 7 brazos, al lado de allá. Y este es el lugar santísimo, bien, el arca del pacto, ¿sí? El trono de Dios, donde Dios se manifestaba aquí dentro, el arca del pacto. Y las vestiduras del sumo sacerdote, de el que era intercesor, era todo. Dios daba todo a conocer cómo era el plan de salvación que Dios había ideado para nosotros. Maravilloso,
Maravilloso, maravilloso. Era algo que estaba oculto y que sale a la luz cuando una vez hay la transgresión de la ley de Dios. Bien, Dios, el propósito de él era crear criaturas para que ninguno se perdiera. Entonces sabía que iba a haber pecado, pero él ya tenía la solución, pero el libre albedrío lo respeta. ¿Sí? ¿Aceptamos la salvación o no? Eso tiene consecuencias. Si no la aceptamos, dejamos de ser. Pero Dios quiere que vivamos eternamente y por eso nos envió a Jesús. El candelero, los 7 brazos, ¿sí? Y todo esto, Apocalipsis, habla del santuario de Dios en el cielo, ¿sí? Todos los sucesos y todo esto del calendario hebreo lo menciona y lo profundiza y nos lo amplifica en la Santa Escritura. El Nuevo Testamento habla de todo esto en el cumplimiento en Cristo Jesús y Apocalipsis también es impresionante, es maravilloso. Cada detalle es maravilloso, mis queridos, muy precioso. Tenemos el arca del pacto ahí, hecha de madera de acacia recubierta de oro, que el trono de Dios, aquí entonces ella se abre y podemos apreciar que dentro de esa arca están los 10 mandamientos de la ley de Dios, del cual rige todo el universo, y al lado estaba el libro de la ley. Este libro era donde estaba escrito el calendario hebreo con todo, era toda la profecía que fue dada en símbolos, que era simbología de Cristo, que enseñaba el plan de salvación. Muy importante tener eso. ¿Bien? Bueno, la vara de Aarón que reverdeció, está aquí los 10 mandamientos de la ley de Dios. Su carácter, que no puede cambiar, su carácter inmutable y perfecto. Bien, así que entonces aquí tenemos el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Dios quiere que como seres humanos tengamos y aprendamos estas cosas, estas realidades. Bien, así de que entonces es maravilloso. Hemos visto esto y ahora vamos entonces a entrar aquí a el tema. Una vez hemos hecho un pequeño repaso y una pequeña introducción. Así de que entonces Hebreos 8:5 nos menciona la Santa Escritura hablando de los sacerdotes, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y Hebreos 9:9 dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Sí? Hebreos 9:10. ¿Por qué? ¿Por qué no puede hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto? De los sacrificios de los corderos y los animales, de toda la práctica del tabernáculo del primer pacto. ¿Sí? Hebreos 9:10, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. ¿Sí? Impuestas hasta el momento en que se diera cumplimiento de lo que eso era símbolo, o sea, la realidad venía a cumplirse, estaba dando una profecía, y eso lo vimos. Hoy vamos todavía más a profundizar esto, porque vamos a ir a mirar el significado de eso, cómo se cumple en Cristo. Hebreos 9:11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrios ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Él entra al santuario celestial a seguir con todo lo que decía los símbolos. Bien, vamos a ir a ver. Esto es muy interesante. Bueno, 1 Corintios 15:3 dice lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras.
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces hay algo muy importante. Dice en el camino de Emaús, el día de la resurrección del Señor Jesús, Lucas 24, 13 al 27 dice lo siguiente. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iba hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, esta es la parte clave, qué maravilla, mira: oh insensatos y tardos de corazón para creer todos los que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Cómo? Hay algo muy importante que tenemos que apreciar. ¿Cómo? ¿Qué profeta decía la muerte y la resurrección de Cristo? Que tenía que morir y al tercer día resucitar, como lo hemos leído acá en 1 Corintios 15:3, que Cristo murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cuál profeta decía eso? Ahora el Señor Jesús se refiere y comienza desde Moisés a enseñarles a ellos cómo se había cumplido esa Escritura. Y comienza desde Moisés. Ah, ¿y Moisés en qué parte lo dice? Que Jesús tenía que morir y resucitar al tercer día. Eso lo vamos a profundizar hoy. Ya el calendario hebreo lo vimos en la segunda parte. Pero hoy vamos a ir a mirar detalle por detalle cómo es que eso se cumple en Cristo. ¿Bien? Hechos 28-23. Mira, el Nuevo Testamento es la explicación a la gente de que cómo se había cumplido lo del calendario hebreo y las fiestas del tabernáculo en Cristo. La realidad que ellos habían estado esperando. Y no es sino la explicación del calendario hebreo en el Nuevo Testamento, cumplido en Jesús. Y que ahora los eventos relacionados con el calendario hebreo, bajo las figuras, ahora eso iba a tener una secuencia y se iba a desarrollar en el cielo, a partir de la muerte del Señor Jesús. ¡Qué maravilla! Ahora dice, y habiéndole señalado un día, Hechos 28-23, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales declaraba y testificaba el reino de Dios, procurando persuadirles lo que es de Jesús, el Cristo, por la ley de Moisés y por los profetas, desde la mañana hasta la tarde. Eso hacían los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo, y los apóstoles también. ¡Qué maravilla, mis hermanos! Ahora, mira, aquí tenemos el orden de los días en que se efectuó
o sea, en que Dios instituye el calendario hebreo y saca a los hijos de Israel de Egipto. Tenemos primer mes, segundo mes, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y decimosegundo. Ahora, tenemos de que en este calendario hebreo, que era las fiestas y todos los ritos en el santuario, ¿sí? Y de lo que hacían las personas también en el pueblo de Israel, tenemos de que se cumplió conforme a las escrituras en Cristo. Ahora hay algo muy importante. Aquí tenemos, ya habíamos dicho anteriormente, de que Dios establece la Pascua en Egipto, sacrifican el cordero el 14 y esa noche van a comer la Pascua, o sea, sería la noche del 15, acordémonos. Ya lo tenemos claro, desde el primer tema venimos de que primero es la noche y luego el día, conforme a la estipulación bíblica y la realidad que Dios ha definido. Así de que los liberta un 15, ¿sí? Aquí cae este orden de día y ellos tenían que ofrecer, por lo menos en primavera estaba esta fiesta, tenemos, ¿sí? Todos los días, continuo sacrificio, todos los sábados, cada 7 días. Ahora las lunas nuevas, cada primer mes, lunas nuevas, ¿sí? Así que entonces, en el primer mes, fiesta de la Pascua, ¿sí? El 10 apartamiento del Cordero, muerte del Cordero, celebración de las gavillas. Y así, a partir del 16, contaban 50 días y caía sábado de nuevo grano, Pentecostés, cayera el día que cayera. Por lo menos este es el orden, pero si nosotros nos fijamos, a medida que pasaban los años, no eran los mismos, no iban a ser los mismos días, tenían que celebrar esas fechas en el día que cayeran. Por ejemplo acá, mira, como ustedes pueden apreciar, ya cambian el orden de los días. La Pascua aquí cae un segundo día de la semana. Tenemos el sábado de la fiesta de los panes sin levadura por 7 días y cae aquí un tercero, y lo que era el 16, la presentación de la gavilla, caía un cuarto día. Ellos tenían que celebrarlo, era el día que cayera, no importara el día que cayera, pero tenían que celebrar la fecha específica, que eso fue lo que dijimos, ¿ok? Y ahora vamos a ir a repasar y profundizar. Así que tengamos esto bien en cuenta. Ellos celebraban cada año la muerte y la resurrección de Cristo. Y todos los demás símbolos que se iban a cumplir en Cristo. En su tiempo, en sus fechas indicadas, no importara qué día esto cayeran de la semana. ¿Bien? Así de que es muy importante eso. ¿Bien? Tenerlo en cuenta. Ahora, vamos a hablar del servicio diario y qué enseña. El servicio diario consistía en el holocausto matutino y el vespertino, en el ofrecimiento del incienso en el altar de oro y en los sacrificios especiales por los pecados individuales. Además habían sacrificios para los sábados, las lunas nuevas y las fiestas especiales. Cada mañana y cada tarde se ofrecía sobre el altar un cordero de un año, con las oblaciones apropiadas de presentes, para simbolizar la diaria consagración de la nación a Jehová y su constante dependencia de la sangre expiatoria de Cristo. Dios les indicó expresamente que toda ofrenda presentada para el servicio del santuario debía ser sin defecto. Éxodo 12:5. Los sacerdotes debían examinar todos los animales que se traían como sacrificio y rechazar los defectuosos. Solo una ofrenda sin defecto podía simbolizar la perfecta pureza de aquel que habría de ofrecerse como cordero sin mancha y sin contaminación. 1 Pedro 1:19. Esto está del libro Cristo en su santuario, página 33.4, 33.5. Ahora, ahí está. Todos los días del año. ¿Sí? Acordémonos de que lo marcaba cada luna nueva. Marcaba todos los días del año y era un calendario en base a las fases de la luna. Ahora, estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento, sino también en cuanto al tiempo. O sea, el mismo orden de días, como les estaba comentando,
que cayeron en la salida de Egipto ese año, lo mismo se cumple cuando el Señor Jesús muere y resucita. Exactamente lo mismo. Bien. Así que tengamos eso. Aquí está el cumplimiento. Bien. Este fue el año en que el Señor Jesús muere y resucita. Así que entonces, el mismo orden. Aquí está exactamente. Bien. Ahora, 10 del primer mes, apartamiento del Cordero. Vamos a ir acá al 10 del primer mes. Acordémonos de que había un apartamiento del Cordero y vamos a ir a leer. Dice, Dios establece la Pascua, Éxodo 12 del 1 al 6. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será cabeza o principio de los meses, este os será primero en los meses del año. Y aprendimos que es entre marzo y abril. Hablaba toda la congregación de Israel, diciendo, en el día de este mes, tómese cada uno un cordero por la familia de los padres, un cordero por familia. ¿Sí? Tómese cada uno un cordero por familia. Había un apartamiento de un animal. ¿Sí? Escogido, se escogía el animal. Mas si la familia fuera pequeña que no alcance a comer el cordero, entonces tomará a su vecino cercano de su casa y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y habéis de guardarlo. Tenían que, ¿qué? Guardarlo, preservarlo, hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la asamblea de la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Las 2 tardes se refiere entre cuando empieza a partir de las 12 en adelante, que ya empieza el sol a declinarse, y a entrar la tarde, o sea, la noche del otro día. Entre las 2 tardes era una aproximación de entre las 12 a 3 de la tarde. Tenían que preparar la Pascua, tenían que preparar el Cordero, porque esa noche, o sea, el 15, iban a comer la Pascua. Ahora sí, lo tenemos acá. Apartamiento del Cordero el día 10. ¿Sí? Hasta el 14. Entre las 2 tardes, el último Cordero que sacrificaba, el último que ya no, porque no se alcanzaba a preparar para la cena, era un cordero asado, era a las 3 de la tarde, el 14, y cayó un viernes, cuando Dios saca a los hijos de Israel de Egipto. Ahí está clarito, ¿sí? Entonces ellos aquí hacían el sacrificio porque iban a comer esa noche, ya primero en la noche del 15, esa noche comían el cordero pascual. ¡Wow! Impresionante esto, maravilloso, mi hermano. Vamos a seguir. ¿Qué pasa el 10? ¿Qué sucede en el cumplimiento del día 10? Vamos a mirar. Miren esto tan precioso. Jesús es ungido en Betania. María unge a Jesús. Juan 12 del 1 al 7. Dice, Jesús, pues, 6 días antes de la Pascua, vamos a ver, 6 días antes de la Pascua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, entonces el 9, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania donde Lázaro había sido muerto, al cual Jesús había resucitado de los muertos. Le hicieron allí una cena. ¿Qué quiere decir? De que ese día le hicieron a él una cena, aquí el 9, disculpen, aquí el 9, así de que esa noche, era la noche del 10. Le hicieron una cena, vamos a mirar qué pasó. Y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa junto con él. Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo líquido de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y limpió sus pies con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del ungüento, que ella unge al Señor. ¿Sí? Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no se ha vendido este ungüento por 300 denarios y se dio a los pobres? Mas dijo esto
no por el cuidado que él tenía a los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. ¿Qué pasaba? O sea, el cordero se apartaba el cordero y se guardaba el cordero. Y ahora el Señor dice que ha guardado esto para el día de mi sepultura. Y ella unge al Señor Jesús esa noche. El Espíritu, entonces, la noche del 10, exactamente. Ahora, la palabra para guardar es del griego 5083, es pereo. ¿Sí? De peros, vigilia, tal vez a fin del griego 2334, guardar, de pérdida o daño, propiamente por mantener el ojo sobre, y así difiriendo del griego 5442 de la referencia Strong, que es propiamente prevenir que escapen. ¿Qué pasaba con el cordero? Se ponía y se apartaba y se cuidaba y se custodiaba a fin de que no escapara. Y dice que de la raíz del griego 2892, que implica una fortaleza o líneas completas militares de aparato. Bueno, y ahí sí nos sigue dando las definiciones. Notar, una profecía, figurativamente cumplir un mandato. Tengamos esto muy en cuenta. Por implicación de tener en custodia, figurativamente mantener, por extensión retener, para fines personales, figurativamente mantener sin cazar, guarda, conservar, custodiar, reservar. Esa es la palabra que Jesús emplea ahí. Ahora, ¿qué pasa? El Espíritu de Profecía han deseado a toda la gente en este libro precioso que los invito a que lo lean. En el 515, párrafo 3 dice lo siguiente. María no conocía el significado pleno de su acto de amor. No podía contestar a sus acusadores. No podía explicar por qué había escogido esa ocasión para ungir a Jesús. Ese mismo día, el Espíritu Santo había pensado en lugar suyo. ¡Qué maravilla! Y ella había obedecido sus impulsos. La inspiración no se humilla a dar explicaciones. Una asistencia invisible habla a la mente y al alma y mueve el corazón a la acción. Es su propia justificación. Cristo le dijo a María el significado de su acción y con ello le dio más de lo que había recibido. Porque echando este ungüento sobre mi cuerpo, dijo él, para sepultarme lo ha hecho. De la manera en que el alabastro fue quebrado y se llenó la casa entera con su fragancia, así Cristo había de morir, su cuerpo había de ser quebrantado, pero él había de resucitar de la tumba y la fragancia de su vida llenaría la tierra. Qué precioso, realmente maravilloso esto. ¿Sí ve cómo se cumple en las realidades? Qué maravilloso. Primera fiesta, la Pascua. Entonces llegamos. Levítico 23, 4 y 5 dice, estas son las fiestas del Señor, las convocaciones santas, las cuales convocaré en sus tiempos determinados. El calendario hebreo que específicamente lo vimos en el video número 2. Versículo 5 del capítulo 23. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua al Señor. Bien. Así de que una vez más, como les había dicho, la historia de la Pascua, el 14 inmolan el cordero, lo preparan para comerlo esa noche, y esa noche iniciaba un nuevo día y era el 15. Y esa noche fueron libertados de Egipto. O sea, esa noche, a medianoche pasa el ángel destructor, porque ellos tomaban el cordero, lo habían apartado el 10, una vez más me devuelvo, ¿sí? En Egipto. Lo guardan hasta el 14. El 14 lo inmolan entre las 2 tardes y la sangre la ponen sobre los dinteles de las puertas porque el ángel destructor iba a cruzar. Donde no hubiera la sangre había muerto el primogénito. Así que todos los que hicieron caso de la palabra del Señor salvaron a sus hijos, los primogénitos. Pero los que no, en este caso como Faraón y la gente de Egipto que no creyeron, le fueron muertos sus primogénitos. ¿Sí? Y esa noche son sacados. Esa noche dijo Faraón, los que se vayan ya porque van a destruir toda la tierra, decían los egipcios asustados. Así de que salen esa noche. Bien, por eso
entonces vamos a ver qué pasa el día de Pascua. Tengamos bien presente que el cordero se comía después de sacrificado, ¿sí? Pero ahora el Señor Jesús, ese día, ¿sí? Ese día, el 14, vamos a ir a mirar qué hace el Señor Jesús ese día. Mateo 26, 26 en adelante. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos y lo dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de él todos, porque esta es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados, un nuevo pacto. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo tengo que beber de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Así de que la noche del 14, o sea, al atardecer el 13, esa noche, el Señor instituye la Santa Cena, como lo vimos, ¿no? Esos tipos se cumplieron no solo en cuanto al evento, sino también en cuanto al tiempo. El día 14 del primer mes judío, el mismo día y mes en que por 15 largos siglos el Cordero Pascual había sido inmolado, Cristo, después de haber comido la Pascua con sus discípulos, instituyó esa fiesta que debía conmemorar su propia muerte como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, esa noche el Señor instituye la Santa Cena. En esa misma noche fue aprehendido por manos impías para ser crucificado e inmolado. Cristo en su santuario, página 81, párrafo 6. Ahí vemos cómo se está cumpliendo en Cristo, ¿no? Entonces el viernes ya empieza el martirio del Señor, ¿no? Empieza el martirio del Señor. Aquí está, Pascua, muerte de Cristo, ¿sí? Ahí está. Así de que entonces estamos acá. Ahora, 1 Corintios 5:7 dice: limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, Cristo, es sacrificada por nosotros. Claro, nos está enseñando que la Pascua era símbolo, la del corderito, esa Pascua era lo que iba a ser Cristo, la verdadera Pascua, ya había sido sacrificado. La inmolación del Cordero Pascual era una sombra de la muerte de Cristo. Pablo dice: Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. 1 Corintios 5:7. Cristo en su santuario, página 81.5. Él, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado, y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años había anunciado su muerte. Aquí acordémonos de que cuando Adán y Eva pecan, ¿qué pasa? Hay un sacrificio que se hizo para vestirlos de pieles de animal, de pieles, y se hizo el sacrificio de corderos. Entonces, por eso dice 4000 años. Ya después Dios da más profundo en toda esa actitud, y más profundo y más amplio a los hijos de Israel mediante el santuario y todos los ritos que tenían que hacer allí. ¿Ok? Así de que mientras comía la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar el rito que había de conmemorar su gran sacrificio. La fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. El servicio que Cristo establecía había de ser observado por sus discípulos en todos los países y a través de todos los siglos. El Señor Jesús le dijo a los discípulos: id y haced discípulos a todas las naciones. Acordémonos de que el Cordero Pascual era apartado por todas las familias de Israel. ¿Qué significa eso? Así como todas las familias de Israel, todas las familias comían el Cordero Pascual, todas las personas que acepten a Jesús deben conmemorar este sagrado rito que el Señor Jesús instituyó, la Santa Cena. ¿Bien? El pan sin levadura y el vino, así como el Señor lo instituyó. Bien, es muy importante. Ahora, tengamos algo muy en cuenta. ¿Sí? Esto lo dice, esta parte lo dice en Deseo a todas las gentes, página 608.2.
Así de que el Señor instituye aquí la Pascua en el día en que Él iba a morir como Cordero Pascual. ¿Sí? Acá. Pero acordémonos cuándo se comía la Pascua. El Señor la instituye como tal. ¿Sí? Acordémonos cuándo. La noche del 15. El Señor Jesús la instituye. Pero mira qué interesante. Esto lo vamos a seguir profundizando. Muerte de Jesús. Lucas 23, 44 en adelante dice: y cuando era como la hora sexta, en el reloj bíblico, la primera hora es decir hoy las 6 de la mañana. Esa es la primera hora. La segunda hora las 7, la tercera hora así sucesivamente. O sea, cosa que a las 12 era la hora sexta y a las 3 de la tarde era la hora novena. ¿Sí? Y como era la hora sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Acordémonos de que el Señor había dicho: inmolaréis el cordero entre las 2 tardes. En ese lapso de tiempo que fueron hechas tinieblas, había una manifestación sobrenatural, una manifestación de tinieblas. ¿Por qué? Porque a esa hora estaban sacrificando a todos los corderos. Se oía todo el lamento, por así decirlo, de todos los corderitos que estaban siendo muertos en ese momento, y que el Señor Jesús estaba en la cruz también gimiendo en ese momento. El sol se oscureció, el velo del templo se rompió por medio. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, dio el espíritu, murió. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían hiriendo sus pechos. Mas todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Y aquí un varón llamado José, el cual era senador, varón bueno y justo, el cual no había consentido en el consejo ni en los hechos de ellos, de Arimatea, ciudad de la Judea, el cual también esperaba el reino de Dios. Este llegó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana, y le puso en un sepulcro que era labrado de piedra, en el cual ninguno había sido puesto aún. ¿Sí? Y era el día de la preparación de la Pascua. Había caído un viernes ese día, la preparación de la... Estaban preparando la Pascua porque la iban a comer el 15 en la noche. ¿Sí? Esa noche que era 15. Y estaba para rayar el sábado. Y exactamente cae un viernes y hay un encuentro entre este sábado 15 ceremonial y el séptimo, o sea, 2 al mismo tiempo. El 15 de ese mes cae en sábado ya, como lo hemos visto, ¿sí? Y estaba por rayar el sábado. Y viniendo también las mujeres que le habían seguido de Galilea, vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos, y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Vamos a mirar. Daniel 9:27 dice que a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto es, el Señor Jesús en su muerte. Cuando Él muriera, iba a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Sí? Esto está claro. En el año 31 después de Cristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Cuando habla a mitad de semana, está hablando en tiempo profético. Mitad de semana son 3 días y medio, pasando a tiempo profético es 3 años y medio, exactamente. Después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios, hablando de el sacrificio del Cordero. Bien. El tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Conflicto de los siglos 328.3. Bien. Ahora, ese sábado, que es del primer mes, la cena pascual y salida de Egipto, quiero que miremos algo. Vamos a ir cuando acontece en el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto.
Dice el Señor, Levítico 23:6, a los 15 días de este mes es la fiesta de los ácimos al Señor, panes sin levadura, el 15. Acordémonos de que él podía caer en el día que cayera, era sábado, ¿sí? Dice, 7 días comeréis panes sin levadura o ácimos. El primer día tendréis santa convocación, es sábado, ninguna obra servil haréis. Esa es la definición para el sábado. Y ofreceréis al Señor 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de servil haréis. ¿Sí? Entonces, ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este sábado, el día que cayera, y el 21 séptimo, sábado. Bueno, celebraban entonces, pero ahora está hablando del 15, y del 15 dice, y aquella noche, ¿sí? Comerán la carne asada al fuego. Acordémonos de que el viernes preparan el cordero, hacen la preparación, y ya esa noche entraba el 15, y esa era la cena, ¿sí? Del cordero, carne asada al fuego, y panes sin levadura. Comían panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis del cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus intestinos, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá de quedar hasta la mañana habéis de quemarlo en el fuego. Este cordero era asado totalmente. La Biblia menciona de que el horno de la aflicción, el horno del dolor de la aflicción, por eso todo eso tiene una minuciosidad perfecta y exacta, es maravillosa. Éxodo 12:11 dice, y así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua del Señor. Y esta sangre os será por señal. ¿Qué pasaba? Que iba a ser por señal en las casas donde vosotros estéis, y cuando yo viere aquella sangre, pasaré por vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Bien, entonces es muy importante saber eso, ¿sí? La sangre era puesta el viernes, ponían la sangre y era una señal, ¿sí? Y él iba a pasar esa noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto. La sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis, y cuando yo viere aquella sangre, pasaré por vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Y este día os ha de ser memoria, y habéis de celebrarlo como fiesta solemne al Señor por vuestras edades, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¡Qué impresionante! ¿Cuándo fue puesta la señal? ¿Cuándo fue que sucede ese evento que el ángel veía la sangre y pasaba y no había mortandad? El 15, un 7º día de la semana cayó cuando él lo saca. Fue aquí, en un 7º día. Era la señal. Es maravilloso esto, es impresionante la perfección y la exactitud. Esto no es ninguna casualidad, porque Jesús es tanto nuestro creador como nuestro redentor, y esas dos cosas van íntimamente unidas, y eso lo refleja el sábado. Es impresionante. La fiesta, decía, tenía que ser celebrada ahí, el 15. Dice, ahora, esta es noche de guardar al Señor, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche debe guardar al Señor todos los hijos de Israel por sus edades. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Mientras el cordero estaba muerto, la sangre estaba puesta. Exactamente se cumple, exactamente. Mientras Cristo muere a las 3 de la tarde, ¿sí? Llega, y entonces la sangre estaba mientras el cordero había sido sacrificado, ese primer día de la fiesta de pan, y donde se comía el cordero,
cayó exactamente un sábado. ¡Qué maravilla! Ahora, dice, quiero mostrarles algo acá, y es de que aquí está Lucas 23:53, hablando del Señor Jesús, ¿sí? Que de Arimatea, José, él llega y pide el cuerpo del Señor Jesús el viernes antes de que entre el sábado, y dice que lo envuelve en una sábana y lo puso en un sepulcro. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Entonces Jesús iba a estar esa noche envuelto en una sábana en un sepulcro. Es maravilloso. O sea, la palabra de Dios es tan perfecta y tan exacta que hasta para eso también había hay una historia que pasa esa noche de liberación con el pueblo de Israel. Bueno, pero entonces, antes de ir ahí, porque ya estamos ahí, ya los quiero comentar, tengámoslo de Jesús fue puesto envuelto en una sábana, en el sepulcro, tengámoslo. Entonces los judíos, Juan 19:31, para que los cuerpos no quedasen en el madero en el sábado, porque era la víspera de la Pascua, estaban preparando, estaba entrando la noche para comer la Pascua, pues era el gran día del sábado, porque había caído 15 con séptimo día, coincidían los dos. Rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados. Al Señor Jesús dice la Escritura que no le quebraron las piernas. Cuando fueron a verlo ya estaba muerto, y se cumplió la profecía que era estipulada para el Cordero en la Pascua, que no quebrarían de él hueso suyo. Se cumple también esa profecía. Así de que ese sábado 15 del primer mes, en la salida de Egipto, en el Éxodo 12:34, que ahí es donde quiero también que tengamos en cuenta lo de que el Señor Jesús fue envuelto en una sábana, el pueblo, esa misma noche en que el Señor Jesús, muchos siglos adelante, iba a estar envuelto en una sábana esa noche, dice que llevó el pueblo su masa antes que se laudase, sus masas atadas en sus sábanas sobre sus hombros. La masa del pan sin levadura, los hijos de Israel la sacaron envueltas en sábanas. Mira qué cosa tan exacta, mi hermano. No se escapa ningún detalle, es maravilloso. Ahora, Lucas 23:50, ya que un varón llamado José, el cual era senador, ahí dice, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro que era labrado en una piedra. Así que el Señor Jesús fue puesto en una sábana. ¡Qué maravilla, mis hermanos! ¡Qué maravilla! Así de que se cumple en Cristo Jesús. Ahora, sábado 15 del primer mes en el cielo y en la tierra. Vamos a ir a mirar esto. Yo les hago una pregunta. ¿Cómo estaban todas las personas que amaban a Jesús ese sábado? Bueno, miren lo que dice el deseo de toda la gente, es página 714, del párrafo 1 al párrafo 2. Dice, por fin Jesús descansaba. El largo día de oprobio y tortura había terminado. Al llegar el sábado con los últimos rayos del sol poniente, el Hijo de Dios yacía en quietud en la tumba de José. Terminada su obra, con las manos cruzadas en paz, descansó las horas sagradas del sábado. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¡Qué maravilla! Al principio el Padre y el Hijo habían descansado el sábado después de su obra de creación, cuando fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento, que eso lo vimos en el calendario de la creación. El Creador y todos los seres celestiales se regocijaron en la contemplación de la gloriosa escena de todo lo que había sido creado el sábado. Las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahora Jesús descansaba de la obra de la redención, y aunque había pesar entre aquellos que le amaban en la tierra, ¿cómo estaban aquí? Pesar, lobreguez, tristeza. Había pesar en la tierra, era un día oscuro. Ahora vamos a ir a mirar algo.
Había gozo en el cielo. En el cielo no estaban así como estaban en la tierra. No estaban. Había gozo, pero ¿por qué había gozo? ¿Por qué había fiesta? Ahora empezamos a ver cómo se está cumpliendo esto en el cielo. A partir de la muerte de Cristo Jesús empieza a cumplirse el calendario hebreo en el ministerio de Cristo Jesús en el cielo. ¡Qué maravilloso! Vamos a ir a mirar. ¿Qué pasaba? La promesa de lo futuro era gloriosa a los ojos de los seres celestiales. Una creación restaurada, una raza redimida que por haber vencido el pecado nunca más podría caer, era lo que Dios y los ángeles veían como resultado de la obra concluida por Cristo. Con esta escena está para siempre vinculado el día en que Cristo descansó, porque su obra es perfecta, de la cual habló Dios por boca de sus santos profetas que ha habido desde la antigüedad. El sábado de la creación, el día en que Cristo descansó en la tumba de José, sería todavía un día de reposo y regocijo. El cielo y la tierra se unirán en alabanza, mientras que de sábado en sábado las naciones de los salvos adorarán con gozo a Dios y al Cordero. ¿Cómo estaba el cielo? Felices, dichosos, porque Jesús había adquirido una victoria en la cruz del Calvario, pero en la tierra había lobreguez y tristeza. Aquí ya estamos viendo dos cosas que están pasando aquí en la tierra y que están en el cielo. ¡Qué maravilla! Ahora, el 16 del primer mes, o sea, aquí, ¿sí? En Levíticos 23:9 en adelante dice, dijo el Eterno a Moisés, di a los israelitas, cuando entréis en la tierra que os doy y cosechéis el trigo, traeréis al sacerdote la primera gavilla, primicia del primer fruto de vuestras cosechas. Él mecerá esa gavilla ante el Eterno para que seáis aceptos. La mecerá el día que sigue al sábado. Ahí está claro. La mecerá el día que sigue al sábado, o sea, que sigue a este. Acordémonos de que esa institución, ¿sí?, fue en el calendario hebreo, lo celebraban cuando cayera la fecha. ¿Se acuerdan? Voy a ir a mirar allí. Aquí les muestro en un momento. Aquí por lo menos cae a ver, aquí, acá, Pascua, sábado, y acá el tercer día caía aquí, y así sucesivamente celebraban eso. En la muerte de Cristo Jesús, ya como lo he dicho, y su resurrección cae un primer día. Bien, entonces su ofrenda será el mismo día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis al Eterno como holocausto un cordero de un año. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina, unos 4 kilogramos, amasada con aceite, ofrenda abrazada al fuego, gratísimo aroma para el Eterno. Su libaciones de vino, será 1/4 parte de un hin de vino, 1 litro. No comerás pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta que hayáis ofrecido en ese día la ofrenda a vuestro Dios. Es decreto perpetuo por vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Bien, así de que entonces celebraban la resurrección y hacían un rito especial, ¿sí? Pero ese 16 no había sido estipulado día sábado. No era un día sábado ceremonial como este. No, era un día común de fiesta, pero había una celebración especial, que la celebraban cada año en cualquiera de los días que cayera, según cayera el año que correspondiera. Así de que entonces vamos a ir a mirar algo, porque estas gavillas, ¿qué es? ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a ir entonces, les quiero dar un pequeño resumen. Hay algunos judíos que han escrito algunos libros en donde ellos enseñan los ritos y hablan de la presentación de las gavillas que se hacían en los tiempos del Señor Jesús.
¿Sí? ¿Qué pasaba? Acá en este día, el 14, o sea, en el día de la Pascua, en donde se iba a sacrificar la Pascua, echaban suerte sobre la familia de los sacerdotes, ¿sí? Para ir a sus campos, y entonces al que le cayera, él iba al campo y marcaba una gavilla. Algunos dicen que con un cordón color azul hacían una marcación y aún colocaban guardias o guardias para que ningún animal llegara a pisotear o eso o a dañar lo que ellos habían marcado. Era lo mejor, era una partecita de esa cosecha, y esa gavilla la marcaban y ponían guardias. Ahora, el tercer día, que es el día de las primicias en el lenguaje judío, es el tercer día, las primicias, iba el sacerdote en la mañana, y entonces él iba y arreglaban la gavilla, la ponían sobre un carro tirado por bueyes, y empezaban a hacer una procesión hasta el santuario. Cantaban himnos a Jerusalén, ¿sí? Entonces ellos iban en esa procesión y salían las personas y ponían también sus gavillas sobre el carro hasta que llegaba allá. Entonces el sacerdote mecía eso a las 9 de la mañana, el 16. Sí, es un resumen pequeño, tiene muchos detalles, pero es precioso. Ahora, vamos a ir a mirar qué significa eso. Viernes 14 sucede algo. Yo les puse aquí, marcación de los sepulcros. No, la hora novena es igual a las 3 de la tarde. Jesús muere en la cruz. Mateo 27:45 dice en adelante: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena Jesús exclamó con gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí oyéndolo decían: a Elías llama a este. Y luego, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le daba de beber. Y los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con gran voz, dio el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rompió en dos de alto abajo, y la tierra tembló, y las piedras se hendieron, se partieron. Y se abrieron los sepulcros. Mire lo que pasa este día. Mira, tremenda manifestación que hay este día. Se abren los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido, que estaban muertos, se levantaron y salidos de los sepulcros después de su resurrección. O sea que ellos no solamente prefiguraba ese rito, la resurrección de Cristo, sino también de los que habían creído en Él. Una gavilla especial, seleccionada, ¿sí? Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Dice Primeros Escritos 183.1: cuando Jesús, pendiente de la cruz, exclamó: consumado es, las peñas se hendieron, tembló la tierra y se abrieron algunas tumbas. ¿Qué significaba eso? Que Jesús marcaba esas tumbas, las marcaba. Ahora, hay algo muy interesante. Cuando Jesús es puesto en la tumba, los sacerdotes llegan y le dicen a Pilato que pongan guardias ahí. Qué exactitud. Pusieron guardias, pero no solamente habían esa clase de guardias. Estaban los ángeles de Dios y estaban los ángeles del maligno. Habían 3 clases de guardias, ¿sí? Que Satanás se proponía no dejar salir a Cristo de la tumba, así como Faraón se había propuesto no dejar salir al pueblo de Israel, también la misma cosa. No quería dejar salir a Cristo de la tumba, ¿sí? Es una guerra impresionante, pero gracias al Señor Jesús siempre ha salido vencedor. Tenemos un campeón
el Rey eterno. Así de que Mateo 28, 1, pasado el día de reposo, ¿sí? Pasado el día de reposo, o sea, el 16, una vez más, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, así como hubo un terremoto en la muerte de Cristo y marca, los sepulcros se abren, hay un terremoto en su resurrección, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, volvieron, así. Bueno, disculpen. Sí, ellas se fueron a dar las nuevas de gran gozo, a celebrar con alegría este acontecimiento, ¿no? Hasta aquí se termina el versículo, solo hasta ahí lo. Así que fueron a dar esa nueva, esa que el Señor había resucitado. Acordémonos de que ellos habían pasado el sábado totalmente tristes, pero en el cielo era otra situación. Bueno, Mateo 27, 52 al 53. Y volvieron a la vida después que resucitó Jesús, esa gavilla, y salidos de los sepulcros, fueron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. Vamos a ir a mirar qué dice Primeros Escritos. Página 183.1 a la punto 2. Cuando Jesús, pendiente de la cruz, exclamó: consumado es, las peñas se hendieron, tembló la tierra y se abrieron algunas tumbas. Al resurgir el triunfante de la muerte y del sepulcro, mientras la tierra se tambaleaba y los fulgores del cielo brillaban sobre el sagrado lugar, algunos de los justos muertos, obedientes a su llamamiento, salieron de los sepulcros como testigos de que Cristo había resucitado. Aquellos favorecidos santos salieron glorificados, eran santos escogidos de todas las épocas, desde la creación hasta los días de Cristo. De modo que mientras los príncipes judíos procuraban ocultar la resurrección de Cristo, Dios hizo levantar de sus tumbas cierto número de santos para atestiguar que Jesús había resucitado y proclamar su gloria. Los resucitados diferían en estatura y aspecto, pues unos eran de más noble continente que otros. Se me informó que los habitantes de la tierra habían ido degenerando con el tiempo, perdiendo fuerza y donaire. Satanás tenía el dominio de las enfermedades y la muerte, y en cada época los efectos de la maldición se habían hecho más visibles y más evidente el poderío de Satanás. Los que habían vivido en los días de Noé y Abraham parecían ángeles por su gallardía y aspecto, pero los de cada generación sucesiva habían resultado más débiles, más sujetos a las enfermedades y de vida más corta. Satanás ha ido aprendiendo a molestar y debilitar la raza humana. Los que salieron de los sepulcros cuando resucitó Jesús se aparecieron a muchos, diciéndoles que ya estaba cumplido el sacrificio por el hombre, que Jesús, a quien los judíos crucificaran, había resucitado de entre los muertos, y en comprobación de sus palabras declaraban: nosotros fuimos resucitados con él. Atestiguaban que por el formidable poder de Jesús habían salido de sus sepulcros. A pesar de los falsos rumores que se propagaron, ni Satanás ni sus ángeles, ni los príncipes de los sacerdotes lograron ocultar la resurrección de Jesús, porque los santos resucitados divulgaron la maravillosa y alegre nueva. También Jesús se apareció a sus entristecidos discípulos, disipando sus temores e infundiéndoles jubilosa alegría. Bien. Así de que fue ahí.
Vamos a ir a mirar, a tener más detalles de este acontecimiento. Los verdugos de Cristo temían que todavía pudiese volver a la vida y escapárseles de las manos, por lo que le pidieron a Pilato una guardia de soldados para que cuidasen el sepulcro hasta el tercer día. Esto le fue concedido y fue sellada la losa de la entrada del sepulcro a fin de que los discípulos no vinieran a llevarse el cuerpo y decir después que había resucitado de entre los muertos. Primero Escritos, página 180.2. Los discípulos descansaron el sábado, entristecidos por la muerte de su Señor, mientras que Jesús, el Rey de Gloria, permanecía en la tumba. Al llegar la noche, vinieron los soldados a guardar el sepulcro del Salvador, mientras los ángeles se cernían invisibles sobre el sagrado lugar. Transcurría lentamente la noche, y aunque todavía era oscuro, los vigilantes ángeles sabían que se acercaba el momento de libertar a su caudillo, el amado Hijo de Dios. Mientras ellos aguardaban con profundísima emoción la hora del triunfo, un potente ángel llegó del cielo en velocísimo vuelo. Su rostro era como el relámpago y su vestidura como la nieve. Su fulgor iba desvaneciendo las tinieblas por donde pasaba y su brillante esplendor ahuyentaba aterrorizados a los ángeles malignos que habían pretendido triunfalmente que era suyo el cuerpo de Jesús. Un ángel de la hueste que había presenciado la humillación de Cristo y vigilaba la tumba, se unió al ángel venido del cielo y juntos bajaron al sepulcro, y acercarse ambos se estremeció el suelo y hubo un gran terremoto. Los soldados de la guardia romana quedaron aterrados. ¿Dónde estaba ahora su poder para guardar el cuerpo de Jesús? No pensaron en su deber ni en la posibilidad de que los discípulos hurtasen el cuerpo del Salvador. Al brillar en torno del sepulcro la luz de los ángeles, más refulgente que el sol, los soldados de la guardia romana cayeron al suelo como muertos. Uno de los dos ángeles echó mano de la enorme losa y empujándola a un lado de la entrada sentóse encima. El otro ángel entró en la tumba y desenvolviendo el lienzo que envolvía la cabeza de Jesús, entonces el ángel del cielo, con voz que hizo estremecer la tierra, exclamó: Tú, Hijo de Dios, tu Padre te llama, sal. Ante ese mandato del ángel, ¿sí? Ante ese llamado, la muerte no tuvo ya dominio sobre Jesús. Levantóse de entre los muertos como triunfante vencedor. La hueste angélica contemplaba la escena con solemne admiración, y al surgir Jesús del sepulcro, aquellos resplandecientes ángeles se postraron en tierra para adorarle, y le saludaron con cánticos triunfales de victoria. Los ángeles de Satanás hubieron de huir ante la refulgente y penetrante luz de los ángeles celestiales, y amargamente se quejaron a su rey de que por violencia se les había arrebatado la presa. Y aquel a quien tanto odiaban había resucitado de entre los muertos. Satanás y sus huestes se habían ufanado de que su dominio sobre el hombre había hecho yacer en la tumba al Señor de la vida, pero su triunfo infernal duró poco, porque al resurgir Jesús de su cárcel como majestuoso vencedor, comprendió Satanás que después de un tiempo él mismo habría de morir y su reino pasaría al poder de su legítimo dueño. Rabiosamente lamentaba Satanás que a pesar de sus esfuerzos no hubiese logrado vencer a Jesús, quien en cambio había abierto para el hombre un camino de salvación, de modo que todos pudieran andar por él y ser salvos. Miren estas profundidades. Aquí estamos hablando es de lo que estaba detrás de lo que no se veía. Qué maravilla, ¿no? Primero Escritos, página 182. ¿Sí? 181 y 182. Satanás y sus ángeles se reunieron en consulta para deliberar acerca de cómo podrían aún luchar contra el gobierno de Dios. ¿Sí? Así de que la liberación del pueblo de Israel, ¿sí? En Egipto, ellos salen ese 15, son libertados por el poder de Dios y celebran 7 días panes sin levadura. El último de esos días era sábado. Acordémonos de que Faraón llega y él hace frente, los deja ir ante la manifestación del poder de Dios en la muerte de los primogénitos, pero más adelante los va a perseguir y son libertados totalmente. Es en el cruce del Mar Rojo, ¿sí? Donde el Señor hace su maravilla. 1 Corintios 15:20.
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Sí ve la palabra? Acordémonos, primicias. La resurrección. 1 Corintios 15:21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, resucitados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, ya sabemos, luego los que son de Cristo en su venida, en su segunda venida. O sea que quedan eventos impresionantes. Bueno, vamos a ir a seguir aquí. ¿Qué pasa? El Señor Jesús entonces ya tiene las primicias. Todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador a los atrios celestiales. Mientras ascendía, iba adelante, la multitud de cautivos libertados en ocasión de su resurrección le seguía. La hueste celestial con aclamaciones de alabanza y canto celestial le acompañaba al gozoso séquito. Deseo a toda la gente, es página 772.3. Al acercarse a la ciudad de Dios, la escolta de ángeles demanda: alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Gozosamente los centinelas de la guardia responden: ¿quién es este Rey de Gloria? Dicen esto no porque no sepan quién es, sino porque quieren oír la respuesta de sublime loor. Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Vuelve a oírse otra vez: ¿quién es este Rey de Gloria? Porque los ángeles no se cansan nunca de oír ensalzar su nombre. Y los ángeles de la escolta responden: Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria, dándole la bienvenida a Cristo. Entonces los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par. La ciudad, la nueva Jerusalén que está en el cielo, la ciudad de oro. ¿Sí? Y la muchedumbre angélica entra por ellos en medio de una explosión de armonía triunfante. Allí está el trono, en derredor el arco iris de la promesa. Allí están los querubines y los serafines, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron están congregados. El concilio celestial delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecado sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio, todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su Rey. Deseo a toda la gente, 773.10. Pero con un ademán Él los detiene. Todavía no. No puede ahora recibir la coronación de gloria y el manto real. Entra a la presencia de su Padre, señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados, alza sus manos que llevan la señal de los clavos, presenta los trofeos de su triunfo, ofrece a Dios la gavilla de las primicias. Ofrece a Dios, ¿qué? La gavilla de las primicias. Los presenta. Aquellos que resucitaron con Él como representantes de la gran multitud que saldrá de la tumba en la ocasión de su segunda venida. ¡Qué maravilla, mis hermanos! ¿Sí ven estas cosas? ¿Sí ve lo que enseñaba este calendario hebreo del primer pacto? Ahora, ¿cómo se cumplía en el nuevo pacto? Ahora, esto, yo quise hacer este almanaque, ¿sí? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, 11 y 12 meses, ¿sí? Lo quise hacer para que nosotros apreciáramos esto que iba a efectuarse, estos acontecimientos en el santuario celestial. Acordémonos de que estos acontecimientos primero Dios los dio acá en el santuario terrenal, lo manda a hacer. Pero ahora eso iba a acontecer en la realidad, en el santuario celestial, y por eso es muy importante nosotros saber esto. ¿No les parece? Ya hemos visto algunas cosas muy impresionantes. Ahora, vamos entonces a Cristo en el santuario celestial, pero Cristo ya vino y ahora es el sumo sacerdote de los bienes definitivos.
El santuario donde Él ministra es más grande y más perfecto y no es hecho por mano de hombre, es decir, no de este mundo. El tercer mes caía Pentecostés. ¿Bien? En el tercer mes caía la fiesta del Pentecostés. Así de que entonces es muy importante mirar qué sucedió en el cielo, qué sucedió en el Pentecostés. De lo que sucede en el cielo hay una manifestación, un anuncio, algo aquí en la tierra. Es muy importante saberlo, por eso es maravilloso saber esto. Fiesta de Pentecostés o nuevo grano, vamos a ver, dice Levíticos 23 del 15 en adelante. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla, la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada, 2 carneros, serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrio por expiación, 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. El sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y los 2 corderos, serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigaréis tu siega para el pobre y el extranjero la dejarás yo Jehová vuestro Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa? ¿Qué significaba esto que hacían los hijos de Israel? Bueno, una vez más, la promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, Teófilo, hablaré acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hechos 1:2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días, vamos a tenerlo en pendiente de eso. Así de que entonces, la fiesta de Pentecostés, contando desde, como ya lo habíamos aprendido anteriormente, contando desde el día de la resurrección, ¿sí? Se cuentan 7 semanas, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y caía la fiesta de Pentecostés en el orden de los días de este año, tanto en el cumplimiento del pueblo de Israel como en el cumplimiento de la realidad en Cristo. ¿Ok? Ahora, ¿qué cayó? Un 6. Cayó un 6. Primer día de la semana cayó. ¿Bien? Así de que este mandamiento que fue dado a los hijos de Israel lo guardaban, y cayera el día que cayera, porque cambiaban los días, eso ya lo he dicho, ¿no? Bueno, así de que se habla del descenso del Espíritu Santo, Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en nuestro propio idioma en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y en Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones de África, más allá de Cirene, romanos, residentes, judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestro idioma, nuestra lengua, las maravillas de Dios.
Estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Esto no era más ni nada menos que el cumplimiento y el significado y la realidad de lo que había guardado el pueblo de Israel. El descenso del Espíritu Santo. Así de que el apóstol Pedro se levanta y tiene esta palabra: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué le había dicho en ese momento? Que Dios le había hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, creyendo en Cristo porque no creían en Cristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Acordémonos de entonces cómo esto fue estipulado y ahora cómo es cumplido. Esto pasa en la tierra. Viene el Espíritu Santo, ¿sí? Un primer día de la semana cayó. El Pentecostés cayó un primer día de la semana. El 6, a los 50 días. Por eso, cuando yo le mostré lo de las semanas, ¿sí? Acá, a ver, cuando yo le mostré lo de las semanas, él decía, cuenten 7 semanas o 50 días a partir de acá, porque claro, iban a caer los días distintos, no siempre caía un primer día, siempre caían en distintos días y ellos lo celebraban. Una vez más, yo he estado repitiendo mucho esto porque es la realidad de la verdad bíblica y de la estipulación que Dios dio. Ahora, Pedro insistió ante el convicto pueblo en el hecho de que habían rechazado a Cristo porque habían sido engañados por los sacerdotes y gobernantes, y en que si continuaban dependiendo del consejo de esos hombres y esperando que reconocieran a Cristo antes de reconocerlos ellos mismos, jamás le aceptarían. Esos hombres poderosos, aunque hacían profesión de piedad, ambicionaban las glorias y riquezas terrenales. No estaban dispuestos a acudir a Cristo para recibir luz. O sea, que estos judíos, estas personas que guardaban estrictamente estas fiestas, realmente no se interesaban en su significado, ni qué querrían decir. Se habían aferrado a eso como un medio de salvación, pero el verdadero significado no, ellos no lo tenían visto en claro. Impresionante, mis hermanos. Yo les hago una pregunta, ¿con qué nos queremos quedar? ¿Con los ritos o con la realidad de lo que eso enseña? Es una buena pregunta. Yo les animo a que nos quedemos con la realidad, lo que está pasando en el santuario celestial. Bajo la influencia de esta iluminación celestial, las escrituras que Cristo había explicado a los discípulos resaltaron delante de ellos con el brillo de la verdad perfecta. El velo que les había impedido ver hasta el extremo de lo que había sido abolido fue quitado hasta ahora y comprendieron con perfecta claridad el objeto de la misión de Cristo y la naturaleza de su reino. Podían hablar con el poder del Salvador, y mientras ponían a sus oyentes el plan de salvación, muchos quedaron convictos y convencidos. Las tradiciones y supersticiones inculcadas por los sacerdotes fueron barridas de sus mentes y las enseñanzas del Salvador fueron aceptadas. Se abrieron sus ojos, pudieron entender el momento en que Cristo les enseñó el significado de estas fiestas, desde Moisés, del calendario hebreo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, fueron añadidos aquel día como 3,000 personas, que fue el trabajo del Espíritu Santo. Ahora, la ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Había de esperarla antes de empezar a hacer su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, que hubo una ceremonia, vamos a mirar, yo les voy a resumir,
el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos. ¿De qué constaba esta ceremonia? Cuando el santuario fue inaugurado, el sumo sacerdote era apartado y tenía que entrar en un rito de 7 días. ¿Sí? El santuario también era ungido. El sacerdote era ungido y ese ungimiento le tomaba 7 días, ¿sí? Para iniciar su ministerio en el santuario. Ahora el santuario era ungido. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Cada uno por día. Entonces, ¿cuántos son? 7 días más 3, 10 días. Santuario, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y 7 días de la unción del sumo sacerdote, 10 días. Por eso 40 días Jesús estuvo con los discípulos. Y esos 10 días es la preparación. Cuando fue entronizado, entonces desciende el Espíritu Santo, exactamente cumpliendo con lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Eso se hizo en el santuario terrenal. ¿Sí ve qué lindo? Ahora, Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que como sacerdote y rey había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra y era el ungido sobre su pueblo. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Se asentó sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo, asumiendo la forma de lenguas de fuego, descansó sobre los que estaban congregados. Esto era un emblema del don entonces concedido a los discípulos que los habilitaba para hablar con facilidad idiomas antes desconocidos para ellos. La apariencia de fuego significaba el celo ferviente con que los apóstoles iban a trabajar y el poder que iba a acompañar su obra. Idiomas, ellos no habían ido a escuelas de idiomas. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Durante la dispersión, los judíos habían sido esparcidos a casi todos los lugares del mundo habitado y en su destierro habían aprendido a hablar varios idiomas. Muchos de estos judíos estaban en esta ocasión estaban ellos en Jerusalén, asistiendo a las festividades religiosas que se celebraban. Toda lengua conocida estaba representada por la multitud reunida. Esta diversidad de idiomas hubiera representado un gran obstáculo para la proclamación del Evangelio, ¿cierto? Por lo tanto, Dios suplió de una manera milagrosa la deficiencia de los apóstoles. El Espíritu Santo hizo por ellos lo que los discípulos no hubieran podido llevar a cabo en todo el curso de su vida. Ellos podían ahora proclamar las verdades del Evangelio extensamente, pues hablaban con corrección los idiomas de aquellos por quienes trabajaban. Este don milagroso era una evidencia poderosa para el mundo de que la comisión de ellos llevaba el sello del cielo. Desde entonces en adelante, el habla de los discípulos fue pura, sencilla y correcta. Ya hablaran en su idioma nativo o en idioma extranjero. Hechos de los Apóstoles, página 32 del párrafo, página 31 y 32, está este maravilloso relato del Espíritu de Profecía, que nos aclara, nos profundiza la Santa Escritura más claramente, precioso. Así de que hasta acá hemos venido entonces hasta el día de Pentecostés. Pero una pregunta: ¿qué significa el primero del séptimo mes, la fiesta de las trompetas? ¿Qué significa el 10 del séptimo mes, el día de la expiación? ¿Qué iba a pasar en el cielo? ¿Qué iba a pasar en la tierra? Acordémonos de que todo lo que pasa en el cielo hay una manifestación, porque es el plan de salvación para nosotros. ¿Qué significa esto, la fiesta de los tabernáculos? ¡Qué maravilla! Así que entonces llegamos hasta acá. Esto lo vamos a terminar exactamente aquí. Y ya después veremos lo demás. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Hemos pasado un momento precioso, agradable y bendecidos por Dios. Una vez más, un saludo especial a todos los que me han estado acompañando. Pueden compartir libremente
a todas las personas de las cuales les gustan las festividades judías, quieren saber, a todas las personas que les gustan las cosas de Dios, compártanlo. Y ojalá lo puedan ver desde el primer tema, el calendario hebreo, calendario de la creación. Y vean cada tema. Y esto nos amplía más el conocimiento, el amor de Dios para con nosotros. Así que una vez más, Dios les bendiga y quiero despedirme con una oración. Amado Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos has dado de estar aquí en tu presencia, apreciando estas cosas lindas, maravillosas. Queremos saber qué significa lo demás, qué ha acontecido. Son eventos de los cuales ya se cumplieron, se están cumpliendo, se cumplirán. Todo esto, oh Dios, fue hecho por ti para que nosotros lo conozcamos. Y tú nos has dado esta luz. Bendice a cada uno de nosotros que estamos aquí apreciando y viendo estas cosas. Tu Santo Espíritu nos dirija. Muchas gracias, Padre querido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.